Vamos a iniciar esta predicación del Evangelio cantando el himno número 46. El Evangelio Santo anuncia al pecador que Dios al mundo amó y diole un Salvador. Aquel que peca muere, así Dios sentenció, mas Cristo por amor su propia vida dio. El Salvador del mundo no vino a condenar, mas vino por su cruz los hombres a salvar. Y quien en Cristo creerá, de vida eterna gozará, de vida eterna gozará. Evangelio Santo anuncia al pecador que Dios al mundo amó y diole un Salvador, y quien en Cristo creerá de vida eterna gozará. Aquel que peca muere, así Dios sentenció, mas Cristo por amor su propia vida dio, y quien en Cristo creerá, de vida eterna gozará. El Salvador del mundo no vino a condenar, mas vino por su cruz los hombres a salvar. Y quien en Cristo creerá, de vida eterna gozará. Dios grande, Padre Celestial, Señor, agradecido estamos, Señor, porque vamos a escuchar nuevamente tu palabra. Ya tomamos ya tu santa cena, Señor, a seguir, Señor, amándonos, Señor, con tu palabra, Señor. Y que este siervo, Señor, que tú pongas, Señor, aquí a llevar la palabra de Dios, Señor, que lo guíe el Espíritu Santo, Señor, para que nos dé una buena enseñanza, Señor, que todo sea tu palabra, Señor, y que esa semilla siembren aquí, Señor, y que los que no tengan a Cristo, Señor, lo reciban, Señor, como su Salvador. Ese es el gozo de nosotros los cristianos, que queremos que los que no han creído, Señor, en tu palabra, te acepten, Señor, para que sea un miembro más en nuestra manada, Señor. Por esto te lo rogamos en el divino nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. La lectura para hoy se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 5, desde el versículo 6 al 11. Dice Dios en su santa palabra: Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más,
estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amado Dios, amado Padre Celestial, cuán grande eres en amor y en misericordia. En dar nuevamente esta oportunidad, Padre Santo, estos minutos, estos segundos, para que el pecador, Padre Santo, escuchando tu llamado, atienda, Señor, así a ese deseo que tú tienes, Padre Santo, de librarlo de la condenación y darle la vida eterna. Padre, él escuchando así tu llamado, se reconcilie contigo y, Padre, tenga la vida eterna. Gracias, Padre Santo, por esta nueva oportunidad que le das, y dándote las gracias, en tus manos colocamos el mensaje, Padre Santo, tu mensaje, pidiendo, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu, colocando en tus manos, Señor, cada una de las almas que necesitan de ti, Padre Santo, y dándote las gracias nuevamente, en el nombre glorioso de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, para el mensaje de hoy, vamos a leer un versículo al cual nos vamos a enfocar, ¿ok? Y este versículo se encuentra en esta misma porción, y es el versículo 10. Versículo 10, y dice así: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. En este versículo se hallan 3 puntos muy importantes al cual vamos a hacer referencia o del cual vamos a hablar. Estos 3 puntos importantes están en esta forma, ¿no? Leemos: porque si siendo enemigos, está el primer punto. Hay que saber o hay que entender que el hombre, desde que cayó en el pecado, se hizo enemigo de Dios. No es Dios quien se hizo enemigo del hombre, sino fue el hombre que se hizo enemigo de Dios. El segundo punto está en lo que sigue del versículo. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Nos habla de que la muerte es el único medio para así llegar a una reconciliación. Y el tercer punto continúa en el mismo versículo cuando dice: mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es decir, nos habla de dar la vida para salvación. En base a estos 3 puntos, vamos a tratar el mensaje de hoy. El apóstol Pablo, cuando escribió el libro de Romanos, él lo hizo con un objetivo, y es de que por no poder ir en uno de sus viajes a Roma, poder llevar la palabra, evangelizar, fortalecer en la fe y a la vez fortalecer el que todo ser humano, toda criatura están llamados a ser hijos de Dios, a pasar de la muerte a la vida, de la condenación a la salvación, de ser librados de la ira, ¿verdad?, a tener un perdón. Y bueno, él lo hace de diferentes, utilizando ciertos términos, ¿verdad?, a nivel, de acuerdo a lo que dice el diccionario bíblico, a nivel jurídico. Por ejemplo, abogar en la enemistad. Pero al término al cual vamos a hacer referencia, ¿verdad?, es a la reconciliación. Es el tema del cual se va a tratar en esta mañana. Y el mensaje tiene como título: salvos por su vida. La reconciliación se puede entender como ese escalón que va hacia el perdón. La reconciliación es ese medio por el cual vuelve a unir una relación, ¿ok? Vuelve a unir aquello que ha sido separado, ¿verdad? Y en este caso es para quitar la enemistad, para hallar la paz, para hallar la amistad. Y al decir esto, me viene a la mente algo que siempre se menciona en la palabra, que nuestro Señor Jesucristo, cuando trataba a una criatura, cuando se dirigía, le dice amigo. En esta mañana te dice a ti amigo.
escúchame, buscando esa reconciliación. Esta palabra de reconciliación o este tema, fíjense que es tan importante que está presente en toda la palabra, desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis. Y resalta en cierta lectura, como es en 2 de Corintios 5, del 11 al 21, Efesios 2, del 11 al 22, Hebreos 9 y Colosenses 1, del 9 al 23. Vamos a leer en Colosenses 1, ¿verdad? Colosenses 1, versículos 20 y 21. Colosenses 1, versículos 20 a 21. Yo lo voy a leer desde el versículo 17. Dice Dios a través de su santa palabra. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Versículos 20 y 21. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Como mencioné, la reconciliación está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Dios, debido a la caída del hombre, busca otra vez de que el hombre se levante, despierte, reconozca qué ha pasado y reconozca también de que la culpabilidad está en el hombre, está en el pecador. ¿Por qué? Porque Dios, lo vemos en su creación, cuando Él creó todo, lo hizo con amor, lo hizo para Él. ¿Para qué? Para que Él viera la santidad, la justificación, la justicia, el bien sobre todas las cosas. Pero, ¿qué pasa? Cayó en el pecado, desobedeció. Y todo eso se dañó. Ya sabemos que el culpable de todo ello fue el enemigo, Satanás. Pero ¿qué pasa? Dios siempre ha presentado ese medio de volver a unificar eso que se dividió, ¿verdad?, a causa del pecado. Por poner un ejemplo, nosotros siempre hemos tenido amistades. Incluso tenemos amistades en nuestra vida como seres humanos. Incluso es algo tan necesario del ser humano que sin ella es algo que nos hace entender que somos seres humanos y que como seres humanos necesitamos de esa relación, de esa comunión, de esa intimidad, ¿verdad? Como hijos, como criaturas de Dios. Ahora, muchas veces, no sé, a mí me ha pasado, no sé, a muchos de ustedes también le ha pasado, en que por cualquier cosa esa amistad se trunca. Y cualquiera de las dos partes busca por doquier de volver a unificar, a que vuelva a existir esa amistad. Muchas lo vemos con mayor referencia cuando hay el amor entre parejas, cuando una cae, vamos a hablar del hombre, me voy a ponerme yo como culpable, busca por doquier de un regalito, de cualquier cosa, e incluso el de dar su vida para que esa persona al cual ha hecho mal reconozca que existe un amor y esa persona vuelva otra vez y entre los dos vuelvan a reconciliarse. Dios siempre ha buscado eso, siempre ha buscado esa reconciliación. Es tanto así que hemos vivido, el hombre ha tenido siglos, años, y Dios le ha permitido caminar, desarrollarse en la vida. Pero el hombre se ha hecho tan enemigo de Dios que presenta hostilidad. Es tanto así su comportamiento, su reacción, la reacción del pecador, incluso cuando se le habla de la palabra, no quiero nada con Dios. Hemos mencionado en la primera predicación del año
un testimonio grande. Es difícil cuando uno se le acerca a una persona y le habla de Dios y nos dicen, no quiero hablar más de ello, no quiero que me hable más de ello. Es fuerte, es muy fuerte. Incluso cuando uno quiere compartir de este amor tan grande que es caminar con Dios, de que muchos, ni siquiera con una palabra, nada más con un gesto, te hacen como que cortar esa comunicación, ese deseo de hablar de Dios. Sin embargo, Dios sigue y sigue buscando, presenta tantos medios de volver a rescatar esa reconciliación, que Él no ha descansado hasta nuestros días. Él comenzó desde que nuestros primeros padres cayeron en el pecado a buscar esa reconciliación. La ha estado buscando y la sigue buscando aún en esta mañana. Se ha mencionado, ¿verdad?, un punto muy importante. El hombre es quien se ha hecho enemigo de Dios. Ahora se escucha de que Dios demostrará su ira. Pero la ira no es hacia el hombre, hacia esa estructura de hombre, sino hacia lo que Él ha desarrollado en sí mismo. Y no es solamente el pecado, sino la rebeldía. Dios, como un Dios justo, muchos dirán, bueno, pero Dios es justo, Dios me va a perdonar. Él perdona, pero solamente aquel que ha reconocido el pecado, que necesita esa sanación. ¿Por qué? Porque el Dios, al ser justo, Él aborrece el pecado. E incluso Él nos enseña a través de su palabra que ningún pecado entrará en su reino, porque su reino es santidad, así como Él es santo. Su reino es santidad, es justicia. Ahora bien, aquí viene, ya se ha mencionado el primer punto, el hombre es quien se ha hecho enemigo de Dios. Entendiendo esto, vamos al segundo punto, que es lo que se menciona, ¿verdad?, como la muerte como medio de reconciliación, y está presente en lo que continúa del versículo al cual se está haciendo referencia, el versículo 10 de Romanos, y dice así: fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Los sacrificios han estado presentes, y eso es uno de los medios de los cuales Dios, dentro de tantos medios por el cual se ha querido llegar al hombre y buscando esa reconciliación, de que el hombre pueda así obtener el perdón. No olviden esto, la reconciliación es un escalón hacia el perdón. Hace 2 domingos atrás se mencionó sobre la justificación. La justificación es un cambio es obtener una nueva vida, una liberación de los pecados, el ser justo. Para ello, es importante que exista, para que surja eso, es importante que exista la justificación. Leamos el versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Se necesita ese medio para llegar a la justificación. Y luego de la justificación, como todos sabemos, la redención y la santificación. Algo que también se ha mencionado en el versículo anterior. Tanto este medio que Dios coloca, ha puesto en las manos del hombre para que vaya o dé ese paso tan importante de subir ese escalón, fueron los sacrificios. Y los sacrificios están presentes desde el Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento, del libro de Génesis, hasta el Apocalipsis. Ahora bien, ¿cómo se ha presentado? Fíjense, cuando Adán y Eva pecaron, ellos, después que salieron del paraíso, ellos debían hacer ofrendas a Dios, colocar un altar de acuerdo a las exigencias de Dios y presentar una ofrenda, lo cual esa ofrenda era como que ese medio de buscar a Dios. Señor, aquí está mi ofrenda. Lo vemos en Caín y Abel. Cada uno llevaba su ofrenda por medio de alimentos, las primicias de lo que ellos obtenían, ya sean de lo que sembraban como también de lo que criaban. Y por medio de ello, Dios les derramaba su perdón. Al pasar los años, Dios da siguiendo esa línea, más bien, presenta
el tabernáculo. Él toma al pueblo de Israel como un pueblo escogido para que sea testigo ante todas las naciones del mundo que existe un Dios. Todas las naciones del mundo eran politeístas. Israel, a medida que avanzaba con Dios, se volvía monoteísta, es decir, creían en un solo Dios. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios verdadero. Y él le presentó un esquema de cómo podían presentar sus ofrendas. Ese esquema lo vemos planteado en todo el libro de Levítico y también en el libro de Hebreos, específicamente en el Levítico 16 y en Hebreos capítulo 9. El sacerdote recibía, ¿verdad?, en las puertas del atrio, en la puerta del tabernáculo, la ofrenda. Muchas veces eran por medio de animales. No olviden esto, eran por medio de animales. En algunos casos, Dios permitía que fuera debido a su condición monetaria, a lo que ellos pudieran dar, muchas veces eran por medio de alimentos, pero lo que más importante, era el sacrificio de un animal, era el derramamiento de sangre. El sacerdote recibía esta ofrenda, ¿verdad? Y en él, la persona que lo indicaba, colocando sus manos sobre ese animal, traspasaba, ¿verdad?, todos sus pecados, siempre y cuando había reconocimiento, porque si no, seguía pecando, era pecador. Esta ofrenda era pasada, ¿verdad?, después que era degollada, derramada su sangre, ¿verdad?, era pasada al lugar santo, al lugar santísimo. Ahora, todo esto era simbolismo, era una prefigura del verdadero sacrificio. Y ese verdadero sacrificio era el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él, para adelantar rápidamente, Él cumplió ese objeto de hacerse ofrenda. Y aparte de hacerse ofrenda, llevar todos los pecados, no de uno, porque nadie lo entregó. Aquí está, esta es mi ofrenda, ¿verdad? Aquí derramo todos mis pecados. No, Él se entregó, ojo, se entregó no por uno, sino por todos. Se entregó por cada ser humano, se entregó por ti, que estás aquí presente, se entregó por todos aquellos que escuchan en esta mañana la palabra de Dios, el mensaje, el llamado de reconciliación. ¿Y para qué? Para que tengan una salvación para vida eterna. Con esto pasamos al tercer punto, y es como dice el versículo 10, termina el versículo 10, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. En el versículo 9 hay algo que llama mucho la atención, ¿verdad? Dice así, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Vamos a leer el versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Eso lo vemos constantemente en la vida del hombre. Se mencionó hace un instante que si, por ejemplo, existe se rompe la amistad, cualquiera de los dos busca incluso hasta entregar su vida. ¿Por qué? Porque él ha visto en él una persona que ha sido buena con él, ha visto cosas maravillosas hacia él. Pero ¿quién ha visto al enemigo? ¿Se han hecho esa pregunta? De que alguien muera por el enemigo, porque alguien le haya hecho mal. Jesucristo solamente. Así de sencillo. Como dice una profesora que me dio clase, solamente uno ha muerto en toda la vida, en la existencia del hombre, que muera por el enemigo. Y eso fue nuestro Señor Jesucristo. El hombre, el pecador, ¿verdad?, mientras siga envolviéndose, disfrutando del pecado, es enemigo de Dios. Y sin embargo, Él se entrega por ti. Él se entrega por el pecador. Da su vida, y no porque alguien se lo diga,
No, sino porque al ser un Dios de amor, Él prefiere dar su vida para salvarte de esa condenación, para que Él vea, para que tú veas, todo pecador, todo hombre vea que necesita de Dios y escape no solamente de la condenación, escape de la ira, obteniendo así el perdón, la vida eterna, la salvación de su alma, el que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Ahí llama mucho la atención que también el domingo antes pasado se hizo mención sobre la expiación, el día de expiación, o lo que se menciona o se conoce en hebreo como el Yom Kippur. Eso es lo que hace referencia a ese día de expiación, es la traducción en español. Ese día de expiación ocurría una vez al año, estoy hablando cuando era el tabernáculo, ¿verdad? Donde el sumo sacerdote, no el sacerdote, el sumo sacerdote, tomaba la ofrenda y entraba al lugar santísimo una vez al año. Debía rociar la sangre de la ofrenda 2 veces, una por sus pecados y otra por todo el pueblo completo. Ahora fíjense, llama mucho la atención esto. El sumo sacerdote lo hacía una vez al año. ¿Qué gran magnitud es esto? Que Dios lo hizo una vez por toda la eternidad. Una vez. Y para siempre. Es decir, que no se requieren, como sucede en muchos lugares del mundo, que deben sacrifican animales, incluso hasta personas. Y eso es doloroso, porque Dios dice, hay del que derrame sangre humana, ¿verdad? Dios lo hizo una vez y no derramó la sangre, vuelvo y se repito, no derramó la sangre de un cordero, derramó su sangre por todos nosotros, por todas sus criaturas. Y esa obra, al hacerla una vez y para siempre, está allí, ¿vale? Con valor a todo aquel que cree en esa obra. Hay varios términos que se mencionan para dar ese paso hacia la reconciliación. En el Antiguo Testamento se hace relación, se enfatiza lo que es la expiación. Expiación es eliminar, borrar, quitar. Y se hace también se hace también atención a lo que es la propiciación. Cuando el sumo sacerdote llevaba ese cordero, esa ofrenda, se expiaba. Dios veía, ¿verdad? Y si era grato a sus ojos, derramaba su perdón. Esa expiación daba un paso a lo que era la propiciación, el ser propicio de derramar su misericordia y por tal motivo dar el perdón a todos sus pecados. Dios, esta mañana, ese paso de expiación es que tú te acerques a Él, de que tú reconozcas que eres pecador, de que reconozcas de que tienes, al ser pecador, te arrepientes y da paso a la propiciación. No tienes que ir a salir a la calle, venir aquí al púlpito, buscar a alguien para decir, yo creo en Dios, me he arrepentido. No, solamente desde donde estás allí, sentado, en casa, en cualquier lugar, si sientes ese llamado, si crees en Dios, Él va a derramar en ti misericordia. Y no va a esperar para mañana, para dentro de unos minutos, dentro de unos segundos. Es ahorita. Por eso es que Dios dice, y lo repetimos constantemente, el momento es ahora. Y ahora no es como me dijo una argentina hace muchos años, que ellos entienden el ahora como decir dentro de unos segundos, y el ahorita es ahorita, o sea, ya. El ahora es eso, es ya. El momento propicio es ahorita,
No tienes que esperar para mañana, no tienes que seguir esperando. No tienes que seguir diciendo, no, lo voy a dejar para mañana. No, tengo que hacer muchas cosas. Para mí primero es mi salud, es el trabajo, es la familia. No, Dios no te está diciendo que también va a estar tu familia. Eres tú quien necesita reconciliarse con Dios. Recuerda que el hombre, mientras que cuando cayó en el pecado, se volvió enemigo de Dios. Es el hombre que se volvió enemigo de Dios. Dios no. Dios está allí, te llama, amigo, ven acá, mira, te propongo este plan, ¿verdad? No es como en el pasado, hablando de la actualidad. No tienes que sacrificar un cordero, hacer un sacrificio, no. Si hablamos de sacrificio, solamente sin miedo, desde ahí donde estás sentado, escuchando, Señor, perdóname, que soy propicio pecador, como escuchamos también hace 2 domingos. Todas las predicaciones son importantes y todos tienen un porqué. Hace también 2 domingos, exactamente, se mencionó, alguien preguntó que por qué la sangre, por qué derramar sangre, ¿verdad? Pero fíjense algo, la sangre, vamos a ponerlo así, ¿qué es lo que hace mover el cuerpo? La sangre. Si vemos que una persona sufre una cortada, se empieza ¿qué? Si se deja correr la sangre, ¿qué pasa? Se debilita. Empieza a sentir ciertas cosas que lo hacen caer en la muerte. La sangre es lo que se representa con total claridad la vida. Por eso se debía de sacrificar un cordero, para que esa vida fuera como que esa reconciliación. Nuestro Señor Jesucristo tomó todo eso, tomó su vida para llevar todas, entregando su vida, ¿verdad? Llevar al perdón. ¿Qué es lo contrario o qué es? ¿Cuál es el resultado del pecado? La muerte. Ahí está también porque la sangre es tan importante, el derramamiento de sangre. Al no existir vida, al dar paso a la muerte, es para eliminar totalmente el pecado. Así lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Entregó su vida, se hizo pecado, como dice la palabra. ¿Para qué? Para matar el pecado, eliminarlo. Y cumpliéndose así la promesa de Génesis 3:15. Matar a la muerte, vencer al enemigo y dar paso a que tú puedas tener la vida eterna. Así como todo lo que le hemos aceptado, todo lo que hemos hecho de nosotros ese sacrificio, ese amor, nos hemos reconocido, porque en verdad lo hemos reconocido así. Desde que nacemos somos pecadores. Muchas cosas nos llaman la atención, pero cuando reconocemos que hemos hecho mal, en verdad somos enemigos de Dios. Nosotros nos hacemos enemigos de Dios. Y sin embargo, cuando escuchamos su palabra, que hoy la estás escuchando nuevamente, y aceptamos ese llamado, sentimos ese llamado, Él derramó, Él nos ha dado el perdón. Hay una cosa que enfatiza que la reconciliación es un misterio, o ha sido un misterio. ¿Por qué? Porque el hombre no lo ha visto así, no lo ve así como Dios lo plantea. Y es por lo siguiente. Uno, como se mencionó, Dios cuando formó a la tierra, formó al hombre, todo, en él estaba rodeado de lo que era justicia y santidad. Eso se rompió debido al pecado. Debía volver a unirse eso, y donde el hombre estaba allí. También hay algo muy importante, y eso lo vemos en 2 Corintios 5, del 18 a 20. Todos los creyentes alrededor de la tierra, todos los que hemos aceptado ese llamado, somos embajadores. ¿Y embajadores por qué? Simplemente porque Dios sigue insistiendo de que tú
reconozcas que eres pecador, que necesitas el perdón, que necesitas una nueva vida y des ese paso tan importante de subir ese escalón para tener el perdón. Para casi finalizar, busquemos en Mateo 5, 25. Mateo 5, 25. Dice así, Mateo 5, 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. El adversario de todo hombre no es el enemigo, porque si ustedes se ponen a pensar, analicen incluso hasta en su casa, si te gusta el pecado, estás de amistad con el enemigo. Constantemente estás disfrutando, sin darte cuenta que te estás dañando y estás camino a la muerte. Estás camino al infierno. Estás camino a sufrir la ira de Dios. Estás en camino a no tener perdón más. Hay algo que se ha mencionado en otras oportunidades. El escuchar la palabra de Dios, el escuchar el mensaje, el llamado de Dios, es escuchar la voz del Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad, Dios. Y cuando no se le hace caso a ese llamado, no se le hace caso a Dios, porque hay que entender, al ser Dios tres divinas personas, son uno. Es Dios uno. Estás cometiendo el más grande pecado que no tiene perdón. Y eso, por tal motivo, te lleva a la condenación eterna. Con esto, quiero que se imaginen, quiero terminar con una reflexión. Imagínense dos porciones de tierra, ¿verdad? Y que lo que separa esas dos porciones de tierra es un vacío, ¿ok? Un precipicio que no se ve, vamos a ponerlo más exagerado, no se ve, un abismo, vamos a utilizar esa palabra, ¿ok? Una porción eres tú, es el hombre, la otra porción de la tierra es Dios. Esas dos porciones de tierra quieren unirse y Dios presenta un puente colgante. Ahora, el puente colgante se une a ellos dos solos. No, necesita de algo muy importante, algo que sea clavado en cada porción de tierra para que ese puente se una. Esos medios, una estaca o un palo, o una columna, no sé cómo llamarlo porque no conozco esta parte de ingeniería. ¿Cómo? Base de sustentación. Base de sustentación, gracias hermano, es expiar. La otra porción es la redención. Pero ¿qué pasa? Para que esas bases estén bien sujetas, necesita algo muy importante y ya viene por parte de esas dos porciones de tierra. Ya Dios la puso y es su amor. Él quiere y ese puente está ahí sujeto. Pero el hombre necesita de algo muy importante. Se ha repetido varias veces en esta mañana y quiere Dios que no la olvides. Que tú reconozcas, primero, de que eres pecador, que necesitas el perdón de tus pecados, que Él está aquí presente nuevamente hablándote de que tienes oportunidad, de que ese momento, de que ese puente se una y puedas tú pasar por ese puente y estar con Dios, es ahora. No es dentro de unos minutos, no es mañana, no es cuando sonará algo hasta rudo, no es cuando a ti te dé la gana, no. Si te nace de corazón, si estás escuchando la voz del Espíritu Santo, no dejes pasar la oportunidad de que ese cimiento, esa base, esté bien sujeta. Dios solamente necesita de ti, de que creas en su amor, de que te reconcilies con Él, de que quites esa enemistad con Él, porque Él no ha hecho mal, ha sido tú, ha sido todo hombre
desde que Dios lo creó por causa de la desobediencia, y puedan así tener la vida eterna, la redención, la justificación, la santificación. Es de entenderse la justificación, como se dijo hace 2 domingos atrás, se mencionó hace unos segundos, es ser justo, tener una nueva vida. La redención de ser transformado, estar libre de pecado, y la santificación de que seas tú parte de Dios. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Es bueno recordar un poco de la justificación. Y esa justificación venía dada por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, para justificar nuestros pecados delante de Dios. Hoy, hablando de esta reconciliación, también vemos que es a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ha querido Dios reconciliarnos con Él, y reconciliarnos y justificarnos, y para ambos casos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La muerte de nuestro Señor Jesucristo, la mayoría de personas en el mundo la toman como algo político, culpa de los judíos que mataron a nuestro Señor Jesucristo. No, o mejor dicho, desconociendo totalmente estas indicaciones de la palabra de Dios, que es para justificar nuestro pecado delante de Dios y para reconciliarnos con Dios. Ya lo dijo, que en el Calvario y mediante el Señor, Dios estaba justificando al mundo. Y esto es algo muy importante, porque podemos hablar de la justificación como un cambio total en el pecador, en el ser humano. Asimismo la reconciliación, pero no es Dios el que ha cambiado. Dios siempre ha amado al pecador, tampoco el hombre, porque el hombre siempre ha estado pecando desde antes y después de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él vino a hacer la reconciliación en esa unión entre Dios y el hombre, para que el hombre pueda acercarse a Dios y aceptar a su Hijo amado como el único Salvador y Redentor que puede tener aquí en la tierra. Por eso que muy importante la palabra, lo que leyó el hermano en Mateo 5:25, de ponerse de acuerdo con el adversario mientras estemos en el camino. El adversario, sin duda alguna, que es Dios, cuando no hemos creído en su Hijo Jesucristo. Y ese camino es la vida que tenemos en estos momentos todos. No podemos esperar la muerte para que comiencen, pues, a través de rezos y oraciones y de deseos, a querer rescatarnos de la condenación. Es en vida que tenemos que buscar esa reconciliación con Dios y, por supuesto, la justificación delante de Dios. El Señor bendiga esta palabra.
Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto. Bendito nuestro Dios, bendito Padre Celestial, bendito y alabado sea Señor y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Te damos gracias, Padre bendito, en esta hora nuevamente, Padre amado, por este día que nos has dado, por estas bendiciones tan grandes que hemos recibido de ti en este día, Dios Santo. Por habernos permitido reunirnos en tu nombre, bendito Señor, participar de estos servicios del cual tú has aparejado para que nosotros en este día hayamos podido aprovechar de ellos, bendito Señor, recibir de ti estas grandes bendiciones que tú aparejas para cada uno de tus hijos, bendito Señor. Las almas que aquí están, bendito Señor, en este día que aún no se han entendido contigo, bendito Señor. Que tu Santo Espíritu les ilumine, les guarde, les bendiga, les ayude a que ellos puedan entender este mensaje que en este día han recibido. Que no dejen para después, bendito Señor, que no dejen para mañana, porque mañana puede ser demasiado tarde. Como dice tu palabra, hoy es el día de salud, hoy es el día de salvación. Bendícelos a ellos y ayúdales, bendito Señor, para que en sus hogares puedan ellos reformular de nuevo, bendito Señor, este mensaje y te puedan aceptar a ti como su único y personal Salvador. Y nosotros todos viviremos a nuestros hogares con tu paz, con tu bendición, y que tú nos lleves,